Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué bendición, hermanos, estar en la casa del Señor. Mire, hay muchos problemas en la vida, ¿no es cierto? Y uno se la vive preocupándose por ellos y ni se arreglan. Bueno, algunos sí. Pero qué bendición tener la posibilidad de alegrarnos. Platiqué esta semana con una persona y me decía, hace mucho tiempo que no me siento feliz, hace mucho que no estoy contento. Y yo le dije, eso es una decisión. Y me dice, pues tal vez, pero yo no logro, ¿verdad? Y le dije, decídelo. Nuestras actitudes, nuestras acciones, siempre son el reflejo de lo que hay en el corazón, eso es indudable, ¿no? Pequeñas acciones voluntarias para cambiar nuestro estado de ánimo, sí. Y el Señor nos dice que estemos siempre gozosos. Fíjese lo que dice la palabra. Es un mandamiento ahí. El apóstol Pablo dice, estad siempre gozosos. Es un mandamiento. No es que yo espere a que Dios me haga gozoso. No está diciendo, espérate a que yo te dé gozo y entonces ya, gózate. No. La indicación es, póntelo en los pies del gozo. Súbete al carrusel del gozo, de la alegría. Ese es el mandamiento. Súbete al gozo, súbete a la alegría. Así que, súbase usted al carrusel del gozo y de la alegría. No vale la pena estarse mortificando por tantas cosas y acabarse la vida, ¿no? Yo no sé si usted ha observado, y yo sí he observado, no sé si mi colega Héctor ha observado que la gente que más se preocupa es la que más rápido se muere. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Yo he observado eso. Se acaba así, mira. Se seca, se le nota. Y se muere de un infarto, de una enfermedad de esas terminales feas, ¿no? Porque la mente es poderosa. A ver, nuestros adultos mayores que están conmigo en la clase, ¿qué les parece el poder de la mente, del cerebro? A ver, ¿qué opinan? Hemos estado viendo unas clases de cómo es que nos movemos, de cómo nos desplazamos, de cómo sentimos. Y pues se han quedado asombrados de saber cómo es que el cerebro opera en nosotros para lo más mínimo de lo cotidiano que hacemos en la vida. Y han sido clases bonitas, ¿no? Les estoy dando las clases, nuestras clases, Héctor, pero así a nivel sencillo, ¿no? Para que se maravillen. ¿Por qué no nos damos un besito todos así? Dese un besito. Quiérase. Dese un besito. Alégrese, alegre su corazón. Aleluya. Yo he decidido, en la medida de lo que el Señor me permita, no amargarme la vida por nada. Lo invito a no amargarnos la vida por nada, a ocuparnos de nuestros problemas, pero no amargarnos la vida, no vale la pena. Dios resolverá las cosas que haya de resolver y las que no quiera resolver porque Él dice que no, pues así se quedarán. Entonces, si yo comprendo eso, yo voy a estar tranquilo.
Si usted quiere que alguien en particular cambie, pues déjeselo al Señor, y si no va a cambiar, pues ya. Usted no lo va a cambiar, ¿o sí? No. Vamos a preocuparnos menos, vamos a gozarnos más en el Señor. Me gustó mucho este día la alabanza, me gocé con las viejitas pero bonitas, ¿verdad? Las de nuestra época. Y bueno, pues vamos a lo importante acá, que es, bueno, la alabanza es muy importante. Yo ya si me voy ahorita a mi casa, después de este domingo de alabanza, ya me voy contento. No sé usted. Si usted se gozó en la alabanza y usted se levanta y dice, estuve tan rico en la alabanza, la presencia de Dios en gozo estuvo conmigo, y si usted se va, ya tiene completo su día y su semana. Vamos a la palabra que es instructiva. Vamos a un tema importante para estos tiempos. Yo quiero invitarle a que me acompañe en estas 2 semanas, pues hemos estado metidos en este texto que es el capítulo 1 de los Hechos, inevitablemente, ¿verdad? Hemos estado metidos ahí por causa de unas tareas que hacemos en nuestro instituto, ¿verdad? Quiero que usted sepa que seguimos estudiando, seguimos formándonos en la palabra. Actualmente estamos en un instituto que se llama Berea, y ahí nos toca ser alumnos, de repente maestros, pero más alumnos que maestros. Y bueno, pues nos toca. Y yo le invito a usted que si le interesa estudiar el seminario, estudios más allá en la palabra, venga con nosotros, con el pastor Carmona, que él es un profesor emérito de Berea, y inscríbase. Seguimos estudiando, dejaremos de estudiar hasta que nos muramos, o que ya no podamos, ¿no? Pero hay que estar creciendo. Bueno, pues el pastor Carmona nos ha torcido el brazo, ¿verdad? Y aquí estamos en la palabra. Vamos a leer del capítulo 1 de Hechos, el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 8, donde termina el 8. Donde termina el 8. Vamos a hacer esa lectura. Acompáñenme. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco con mucha humildad ante ti, Señor. Aquí está mi vida, Dios.
Aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente delante de ti y delante de estos hermosos hijos tuyos. Señor, sé propicio a mi condición humana para que tu palabra llegue a ellos inmarcesible, Señor, inmaculada, poderosa. Que sea tu Espíritu a través de este canal, Señor, el que hable al corazón de cada una de nuestras hermanas y de nuestros hermanos, porque es necesaria tu palabra para nuestra vida, alimento a nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, prepara sus espíritus para recibir tu palabra. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Ya votó usted? ¿Ya fue a votar? Por favor, todos a votar. Si usted no ha ido, terminando aquí, antes de que vaya a comer, no se le vaya a hacer tarde, váyase a votar. Emita su sufragio. No deje a otros que decidan por usted. Hágalo. Es una práctica sana y fortalece la democracia de nuestro país. Hágalo. Amén. Bien, bien. Amados, sin duda que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. ¿Cuántos se percatan de eso? ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Mucha incertidumbre. No solamente por este tiempo de votaciones. Cada tiempo de votaciones en un país, pues hay inquietud, incertidumbre, ¿cierto? Pero no solo por eso, sino por lo que acontece en el derredor inmediato nuestro, pero más allá, de las fronteras, en el mundo entero. Nos da la impresión de que todas las cosas se están perfilando para el cumplimiento profético predicho en la Escritura. ¿No le da la impresión de eso? La gente que no sabe de la Escritura, la gente que no conoce la Biblia, la gente que no conoce los eventos proféticos escritos en la palabra de Dios, pues no puede percatarse de estas cosas. Pero los que somos informados, los que hemos sido enseñados acerca de lo que la Biblia dice, pues debemos de estar sumamente alertas, por lo menos alertas, de que lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, aparte de que ya estaba predicho, escrito, profetizado, ya está perfilándose y está muy cerca, muy cerca. No podemos decir cuánto, pero sí nos da la impresión de que estamos muy cerca de lo que la Biblia dice, que es la venida del Señor, la venida del Señor Jesús. Y quiero decirle, hermanos, que aunque siempre ha habido guerras y hambre y pestes, como la que acabamos de pasar, la pandemia es una peste, ¿no? Así se llaman. Terremotos en diferentes lugares, siempre los ha habido. El texto bíblico, por palabras de Jesús, dice que estas cosas habrían de venir en los tiempos finales, ¿sí? Y, sin embargo, podemos identificar acontecimientos que marcan un límite distinto a esto que acabo de mencionar. Un límite para la existencia humana. Baste ver al mundo dividido como nunca había estado dividido. ¿Sí se da cuenta de eso? El mundo está dividido. Hay una pugna constante y se vive bajo la amenaza de una guerra de destrucción masiva definitiva desde los años 50, como nunca. Y hoy más que nunca parece ser que en ciertos momentos, en estas últimas décadas, estamos en el hilo de una destrucción masiva. No estoy hablando de cosas que usted no sepa. Estoy hablando de una realidad que a veces poco consideramos.
pero es muy importante que nosotros enmarquemos lo que estamos viviendo y que nosotros mismos nos ubiquemos. Y para ubicarnos necesitamos un parámetro. La gente en el mundo oye que es posible una tercera guerra mundial, la gente que no conoce la Escritura y se asusta y mejor lo evade, así como a mí no me hablen de eso, yo les sigo aquí con mis pesos y centavos, para no sufrir. Pero en realidad, cuando se conoce la palabra, pues uno se da cuenta que estas cosas nos están avisando. Para todos es claro cómo el mundo, particularmente en estos últimos meses, se ponen en contra del pueblo de Israel. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y eso es una profecía de las más importantes que marca la Escritura a través de los libros de Daniel, de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Todos los libros escatológicos, proféticos, hablan de este acontecimiento. Y rápidamente nos estamos dando cuenta cómo el mundo, todo el mundo, se está poniendo en contra del pueblo de Israel. Habría que entender un poco lo que ha pasado, pero como no tenemos tiempo de meternos en eso, y no es el centro de nuestro mensaje, lo único que le diré es que Israel se está defendiendo de una amenaza vigente en una tierra que se convirtió en un nido de ratas, perdónenme la palabra, la alusión, que constantemente amenaza su seguridad como país. Y cuando se defiende, todo mundo protesta y todo mundo injuria al pueblo de Israel. Y esa es la razón, así, rápido. Y nos damos cuenta también cómo poco a poco sus mismos aliados le están dando la espalda. Eso es muy profético, es muy profético. Es un escenario tremendo. Y todo esto mete al mundo entendido, a los que entendemos, lo mete en una gran incertidumbre. ¿Cierto? Eso estamos viviendo hoy. El fondo de todo esto es la lucha por el poder, desde la ambición, pero más atrás de eso todavía, más raíz que eso, es el poder del mal, del enemigo, del malo, queriendo manifestarse en la tierra. Esto es una realidad que reconocemos desde toda la historia, pero que hoy tiene un límite. Eso ha creado una gran incertidumbre en nuestras sociedades, a nivel mundial. A nivel local, nuestro país, nuestro México, hoy vive uno de los tiempos de polarización social y política como pocas veces se ha visto. No voy a hablar de política, pero hoy vive uno de los tiempos más polarizados que están creando inquietud también, mucha inquietud para los entendidos y hasta los que no son tan informados, también están inquietos. ¿Qué va a pasar? Una nación como la nuestra, que pudiendo ser próspera, pujante, vive sumergida en el temor, en la desigualdad, en la violencia, en la corrupción, en tanta cuanta cosa. Y hago alusión a eso porque yo observo a través de la lectura del libro de los Hechos que en el momento en que se escribe o que se registraron esos acontecimientos, había un ambiente también muy difícil de crisis y de incertidumbre en ese momento. Lo que acabamos de leer es la narración del apóstol Lucas, que era un médico que se dedicó a investigar de una manera ordenada, muy seria y muy consciente. Se dedicó al estudio, a la investigación,
interrogando a los protagonistas de los acontecimientos que tuvieron lugar en la época en que Jesús anduvo predicando, sanando y proclamando el reino de Dios. Los testigos directos. Seguramente que se sentó a hablar con Pedro horas, seguramente que se sentó a hablar con Andrés, con Juan, por supuesto, ¿no? Con cada uno de ellos, seguramente que se sentó con María, la madre de Jesús, y con la Magdalena, seguramente se sentó a platicar con ellas y les dijo, a ver, cuéntame, dime cómo fueron los hechos, así de una manera ordenada. El apóstol Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, narra de una forma sencilla, pero a la vez profunda, en orden cronológico, cómo se dieron los hechos según su investigación. Y esta narración que leímos, que él está diciendo a su amigo Teófilo, mira, amigo Teófilo, esto fue lo que sucedió. De esta manera y en este orden, según la investigación que hice, nos percatamos de que, sin lugar a dudas, el ambiente social, político y hasta económico y de otras índoles en Israel estaba tan pesado o igual de pesado como estamos viviendo nosotros hoy, por lo menos en este país. Había problemas serios, muy serios. Había levantamientos guerrilleros. Y si usted no me cree, puede investigar qué son los celotes. Los celotes eran hombres que pertenecían a una de las 16, según investigué, a uno de los 16 movimientos insurreccionales en Israel en aquellos tiempos. Los celotes, no los elotes que se comen, no, los celotes, ese movimiento era uno de los más grandes, que su finalidad era la liberación del pueblo de Roma, del pueblo de Israel, a la opresión romana. Y había muchos hombres, y usted no me lo va a creer, pero entre los discípulos y apóstoles de Jesús había celotes. Había por lo menos uno que se llamaba Judas, y no era el Iscariote. Uno de ellos había sido un guerrillero, un revolucionario, un libertador. Jesús tenía un apóstol así. Sí lo sabe, ¿no? Si no lo sabe, pues se lo platico. Ahí está escrito, en el mismo libro de los Hechos, allá adelantito de donde hemos leído, ahí habla de Judas Celote, uno de sus apóstoles. Había problemas en el país, había hambre, no había hospitales, no había recursos, había altos impuestos injustos, había una gran inconformidad social, porque el imperio romano, el poderosísimo imperio romano, tenía su pie puesto sobre el cuello de Israel, de su gente. Y Israel experimentaba represión y vivía con un sentimiento de humillación y de indignidad tremendo, tremendo. Le refiero todas estas cosas para ambientarle a comprender que como vivimos muchos hoy, o como viven muchos hoy, en México, en América Latina, en África, en Europa, imagínese usted, ¿no? En muchos otros lugares del mundo. Así la historia registra cómo ha habido momentos de mucha crisis y de mucha amenaza y de muchas muertes. Jesús lo supo.
lo vivió en carne propia, porque incluso él fue presentado contra las autoridades que no eran exactamente las autoridades de su propio pueblo. Inicialmente sí, pero esas mismas autoridades tuvieron que pedirle permiso a las autoridades romanas para poder castigar a Jesús, porque según ellos Jesús era un blasfemo. Entonces, claro que Jesús supo de todo esto. Jesús mismo habló con Pilato. Usted lo sabe. Tuvo una conversación persona a persona. Por supuesto que Jesús sabía quién era Pilato. Por supuesto. Por supuesto que Jesús entendía las jerarquías romanas. Por supuesto que entendía la autoridad del César. Por supuesto que entendía cada detalle del despliegue militar que tenía Roma. Y Jesús al hablar con Pilato, Pilato le hace una serie de preguntas y Jesús desganadamente le contesta, no tiene interés en hablar con él. Y no porque fuera político, escúcheme esto, no porque fuera político fue la indiferencia de Jesús, no era la razón, sino que la causa de Jesús iba más allá que el asunto político y militar del momento. No sé si me estoy dando a entender. El asunto de Jesús estaba muy por encima de los rollos estos, muy por encima de eso. Incluso Jesús le alcanzó a decir, y le salió barato a Pilato, ¿verdad? Le alcanzó a decir, tú no tienes más autoridad que la que te ha sido dada, ¿no? Imagínese eso, wow. Cuando le dijo, pues, habla conmigo, convénceme, yo tengo la autoridad para exonerarte y liberarte y que no mueras. Y Jesús le contestó eso, tú no tienes más autoridad que la que te ha sido dada. O sea, vean el desdén, yo así lo leo, el desdén que tiene en esa plática Jesús hacia la autoridad impuesta en ese momento. Y esto me hace reflexionar mucho acerca de qué alto y qué importante y qué pesado es el asunto, en el buen sentido, que Jesús abordaba, que Jesús atendía muy por encima de estos rollos. Y mira que eran cosas que la gente sufría, y mira que eran cosas que la gente padecía, porque pagaba impuestos altos, porque si los querían los mataban. Era una situación ruda, terrible, pero Jesús le da su lugar a eso. Pero más allá de eso, Jesús nos manda un mensaje y nos dice, esto es tan bajo comparado con mis asuntos, con mi predicación, con mi enseñanza. Es insignificante comparado con los asuntos del reino. Por eso en otros pasajes vemos a Jesús que le preguntan de una manera malintencionada, le preguntan, ¿es lícito pagarle impuestos a Roma, a César? ¿Es lícito pagarle? Y él les dice, denle a César, después de una moneda y todo esto, les dice, denle a César lo que le corresponde, dénselo a él, y denle a Dios lo que a Dios le corresponde. Hay una clara distinción en el Señor, porque uno pensaría que el Señor desilusionó, que el Señor como que ni caso hizo al sufrimiento con Jesús. Hubieran entendido el asunto bien de Jesús, el mensaje de Jesús, cuál era la órbita en la que Jesús se movía. Y con esta pregunta nos damos mucho cuenta de que el pensamiento de varios de estos apóstoles no estaba en la órbita de Jesús, sino estaba muy aquí abajo, muy por debajo. Porque, ¿qué pregunta? Está en el momento en que el Señor va a partir ya definitivamente para ser ascendido al cielo por el poder del Espíritu. Va a la presencia de Dios el Señor y está dando instrucciones acerca de la iglesia. Y dice que les había dicho que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos.
y que estuvieran apercibidos. Está bien que ellos no entendían muy bien qué onda con el Espíritu Santo, no entendían muy bien, no era una experiencia conocida, no sabían a qué esperar bien a bien. Sí, eso es una realidad, pero de repente cuando uno oye esta pregunta en ese contexto, pues el primero que se saca de onda es uno, porque estás leyendo y si él está en esta órbita hablándoles y de repente alguien le sale con una pregunta de otro nivel, como esta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué en realidad le estaba preguntando? No dudo que haya sido Judas Celote o alguno otro, pero alguno de ellos le preguntó, y entonces, ¿qué es lo que realmente le estaba preguntando este apóstol a Jesús? Cuando le dice que si restaurará el reino de Israel, en realidad está diciéndole: Señor, antes de irte, ¿no nos librarás de esta opresión romana? No se te vaya a olvidar, no te vayas a ir, Señor, sin quitarnos al César de encima. O sea, está bien todo lo que nos dice, se oye lindo, pero nosotros no necesitamos palabras lindas. Estoy metiéndome en el pensamiento o interpretando el pensamiento, queriendo interpretar el pensamiento del que preguntó. O sea, mira, todo eso que dices medio lo entendemos y suena lindo. Que si Dios, que si el reino, que si el Padre, que si, sí. Pero lo urgente, Señor, lo importante aquí: ¿vas a quitar a Roma de encima de nosotros? ¿Vas a quitarle la bota que nos tiene en el cuello? Eso es lo que le está preguntando. ¿Sí? ¿Harás justicia en nuestra nación? ¿Te levantarás y establecerás un gobierno sano y adecuado a nuestra nación y a lo que ofendería a un pueblo oprimido? ¿Sí o no? Los de la teología de la liberación te lo jurarían, ¿no? Pero él está diciendo: este asunto déjalo de lado, ocúpate de lo más importante, porque recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y entonces me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que esa respuesta causó una gran desilusión en los que preguntaron. Me imagino que en su corto entender han de haber dicho: no, pues no, este no es el que andamos buscando. ¿Sabe una cosa? Israel espera a su Mesías. Esperaba en ese tiempo, ha esperado durante todos los siglos y lo sigue esperando. Pero algo que usted debe saber es que Israel no espera un Mesías divino. Israel espera un libertador. Espera un hombre extraordinario, poderoso, del estilo de David, me imagino, o de los grandes. Eso es lo que espera Israel. Y no dude usted que ellos estén rezando u orando porque en este tiempo se manifieste su Mesías. Por eso no lo entendían, porque ellos querían un caudillo, ellos querían un revolucionario, querían un Che Guevara, un Fidel Castro, uno de ese tamaño, un Espartaco, ¿no? Y resulta que este Jesús no cubre sus expectativas, porque sus respuestas parecen tibias. Necesitamos una guerra civil, Señor, y nos pones a rezar, nos pones a orar. ¿Se entiende? Ese es el asunto aquí. Necesitamos levantarnos en armas, necesitamos cambiar el sistema, y tú nos pones a rezar, nos pones a orar. Ese asunto está ahí, Silvia. ¿Sí, pastor? ¿Sí, maestro? Ahí está implícito. Tú nos dijiste que observáramos y estamos observando, ¿no? Ahora, ¿qué contesta Jesús? ¿Qué les contesta? A ver, antes de la
respuesta de Jesús, yo quiero aquí con usted reflexionar un poquito antes de eso. ¿A usted le interesa lo que pasa en su país? ¿Le mortifica? ¿O tiene sueño? Dice, me está dando una relevancia importantísima para este tiempo, para la iglesia cristiana. El Señor Jesús le dice, mira, los rollos humanos, sus pugnas, sus mezquindades, sus deseos de poder, están aquí, en el año 30, en el año 33, y seguirán en el año 34, y seguirán en el año 100, y seguirán en el siglo I, y seguirán en el siglo XVIII, y seguirán en el siglo XIX, y seguirán en el siglo XX, y seguirán mientras yo no venga. Ese no es el asunto importante. El asunto importante es que vas a recibir poder. El asunto importante es que tú serás uno de los protagonistas del advenimiento del poder del cielo sobre la tierra para libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos, sanar a los oprimidos por el diablo, traer salvación a este mundo perdido. Esa es la noticia. Ese es donde debes estar enfocado, Judas, celote. Ahí es donde debes tener tu atención. Ya sé que el mundo dice, las iglesias nomás se la pasan ahí con sus estudios y rezando, orando, pero no hacen nada. Bueno, pues esos que lo piensan y lo dicen, que se cuiden, porque el día que la iglesia de veras reciba el poder y de veras sea objeto de la gloria de Dios en sus vidas, va a reventar esta nación. Y es que, amados hermanos, la solución no la tiene un hombre, la solución no la tiene una mujer y no la tiene un grupo. En la gente. El mal está en el pueblo. ¿De dónde salen ellos? ¿De dónde salimos nosotros? Del pueblo, de las familias. ¿Dónde está el mal? Ahí. En las familias quebrantadas sin Dios, ahí está el mal. Usted mismo, todos esos problemas que usted tiene en su casa y que no los soluciona, y que no los soluciona, y que no los soluciona, y que son recurrentes, y ahí está el mal. Y usted es cristiano. No se ofenda, soy pastor y me entero de cosas, ¿no? Yo veo desgraciadamente mucho quebranto en las familias cristianas, no solamente aquí, en muchas, y que patinan, pero terrible, y que hay unos pleitos y unas pugnas y unas habladurías y unas descalificaciones y hasta incesto y abuso en las familias cristianas, aunque usted no lo crea. Gente sexualmente abusada, niños y grandes, mujeres, esposas obligadas, violadas, en el contexto ¿no? En este contexto. Y es que el mal está en la gente sin Dios, con religión, pero sin Dios, con religión, pero sin Dios, evangélicos, pero sin Dios. Pastor, ¿usted está diciendo que aquí hay gente que no es de Dios? Sí, la hay, sí. Que no está convertida, sí. Que viene los domingos, pero no está convertida, sí, eso estoy diciendo. Si aquí hay eso, imagínese afuera, donde ni siquiera Dios se pronuncia. ¿Sí me explico? Así que el Señor Jesús sabe eso. El Señor Jesús dice, no está en que sea quitada Roma, Judas, no está en que sea quitada Roma. Porque se va a quitar Roma y va a venir cualquier otro imperio. O ustedes mismos se van a levantar como un reino.
o como un país. Y ustedes mismos van a ser injustos con ustedes mismos, como lo fue Manasés. La historia lo registra. De una mujer en su hogar, hermanos, hemos ganado terreno, hemos ganado para la gloria de Dios. Ese es el punto. Ese es el asunto del Evangelio. Por eso el Evangelio es infinitamente más poderoso que cualquier sistema político. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Una pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros como Iglesia de Cristo? ¿Cómo pensar respecto al entorno que conocemos tan perfectamente bien? ¿Cuál debe ser nuestra conducta y hacia dónde debemos dirigirnos como creyentes y como iglesia? ¿Qué debemos hablar? Escúcheme bien. Hemos cometido errores de estar hablando y diciendo este mejor o este mejor aquel. No, hemos cometido ese error, lo cual le pedimos perdón a Dios. No está ahí la solución. Si queremos responder qué tenemos que hacer y cómo debemos de pensar, hermanos, los que somos de Cristo, debemos vivir enfocados en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. Se lo voy a repetir. Los que somos de Cristo, tenemos que vivir enfocados en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo. Enfocados como Él estaba enfocado. Claro que Jesús sabía que había un romano perverso. Claro que Jesús sabía que había injusticia. Claro que Jesús la veía y oraba por ellos. Los veía y decía: estos son ovejas que no tienen pastor. Y encima de eso, mira, uno y otro, y abuso, y este. Lo veía, lo palpaba, era su gente. Eran los suyos. Recibiréis poder. ¿Quién? ¿A quién le dijo eso? A su iglesia. A su naciente iglesia. A su recién establecida iglesia. A su recién establecida iglesia. Recibirás poder, Carmelita. Recibirás poder, Mónica. Recibirás poder, Juan Carlos. Y me seréis testigos. Parece una cosa que hemos oído por años. ¿Tú has visto a uno que ha recibido poder de a de veras y es testigo de Cristo? ¿Has visto cómo explota? Y cuando digo explota es explotar, Uno que recibe poder se convierte en una bomba atómica. Uno que recibe poder se convierte en un fenómeno poderosísimo. Uno que recibe poder impone manos sobre enfermos y estos sanan. Uno que recibe poder habla la palabra y la gente se dobla cuando habla y se arrepiente. Cuando lee uno las grandes biografías de los hombres de Dios en esta época, miren, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿cuántos hombres y mujeres se levantaron? Pastor, los que han leído esto, ¿cuántos hombres y mujeres se levantaron que nada más con su sola presencia, por lo menos los que se levantaron en Estados Unidos, iban a los lugares donde había perdición y se paraban, nada más se paraban ahí y miraban a la gente, no con ojos de juicio, no con ojos acusadores, ya hasta me estoy trabando, sino se ponían enfrente a ellos. Y cualquier sencilla palabra que estos emitieran, los doblaba, se doblaban, se tiraban ahí mismo en su propia. Lléname, yo voy. Póngase de pie, hermano. ¿Qué le hace falta a este país? Dígame, 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 ¿
Poder de Dios. Poder de Dios en tu vida. Poder de Dios en mi vida. Y hermanos, si esto no te conmueve, si esto te da lo mismo, te recomiendo el Club de los Optimistas. Vete para allá los domingos. Sí, porque es necesario que la iglesia se levante y deje de estar dormida como hemos estado, yo el primero. Y traigamos una profunda conciencia de la necesidad que esta nación tiene de Cristo. Y a Cristo nada más lo predica la iglesia cristiana. Esa fue su única encomienda y parece que no lo está haciendo. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos, por favor. Los que somos de Cristo vamos a estar enfocados en las cosas de Cristo. Pero recibiréis poder. Así con tus ojos cerrados, escucha. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros